Es conocido que las infecciones, desde las últimas pandemias o de las últimas epidemias de H1N1 a la fecha, es conocida la coinfección de las infecciones virales con infecciones fúngicas respiratorias, principalmente la aspergilosis. Algunas series citan hasta un 20-30% de coinfección con aspergilosis en las infecciones virales por el virus de la influenza, siendo sobre todo eso más presente en los países asiáticos que en Estados Unidos, donde la incidencia parece ser menor. De todas maneras, el daño epitelial que se produce en el alveolo, en el parénquima pulmonar como causa del virus, junto con la linfopenia que este virus genera, el uso de corticoides, y algunos otros factores de riesgo como la presencia de citoquinas elevadas, aumento del factor de necrosis tumoral, predisponen a las infecciones bacterianas similares. Y de esta manera estamos viendo con una incidencia variable algunas coinfecciones bacterianas que se han reportado como pocas, una incidencia de sobreinfección bacteriana variable y una incidencia muy variable y desconocida en sus términos más estrictos, ¿no? Porque la variación va de un 5 o 6% en algunas series hasta un 30% en otras, de infecciones fúngicas, principalmente de aspergilosis pulmonar. La aspergilosis pulmonar no es la única infección fúngica que podemos ver. Como decía, en algunas series llega hasta el 27%, se asocia a aumento de la mortalidad, se asocia aumento de la mortalidad, contribuye también genera muchas dificultades diagnósticas, genera la enorme incertidumbre de si empezar o no empezar el tratamiento empírico. Así que de esta manera nosotros invitamos a 3 participantes, que son la doctora Zaida Arteta, conocida infectóloga, profesora agregada de la Cátedra de Infectología, que nos va a hacer una revisión general de la aspergilosis pulmonar enfocada en el paciente con COVID-19. La doctora Ana Laura Barloco, microbióloga, micóloga, integrante de la jefatura de laboratorio de la Asociación Española, que nos va a hablar de las técnicas diagnósticas y... Anunciamos más temprano, el gobierno dará recursos para que pueda aumentar la frecuencia de transporte. Quería que silenciara ahí algo, que nos va a hablar de las técnicas diagnósticas disponibles y qué podemos esperar de cada una de ellas, y de ahí intentar esbozar un algoritmo diagnóstico para estos pacientes. La doctora Cecilia Vilariño es una intensivista que hizo su monografía para el posgrado de infectología en aspergilosis pulmonar en el crítico y que tiene unos datos muy interesantes para compartir con nosotros. La idea es que ellas hagan una breve exposición y a partir de ahí surja un debate, evacuar dudas, hacer preguntas, una serie de preguntas y respuestas que nos pueden ir conduciendo a cómo manejarnos en este escenario. Zaida, si querés, puedes empezar. Bueno, bárbaro. A ver si puedo compartir. Díganme si ven eso. ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, sí, perfecto. Está. Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación, la verdad que, y hacer un reconocimiento a la Sociedad de Medicina Intensiva en todo lo que ha trabajado, tanto en la profesión médica como sociedad. Realmente a uno le sorprende, y justo hablábamos eso en nuestro round discutiendo pacientes, o sea, el Uruguay confía más en los datos de la SUMI que en todo, o sea, bueno, eso quería decirlo porque la verdad que tenerlos acá, muchos de ustedes, me parece que es un reconocimiento importante. Con respecto a la aspergilosis, intenté poner en brevísimas diapositivas
brevísimas diapositivas, conceptos generales, porque sabía que iba a hablar Ana Laura y también Cecilia, y para poder discutir, que me parece que es lo más interesante, decirles que la aspergilosis es una infección fúngica muy frecuente en realidad, si la tomamos como, y muy grave, que está a nivel mundial subdiagnosticada en general, por ende subreportada, subtratada, y que los países que se han propuesto poder cuantificar la enfermedad, la carga de enfermedad, la mortalidad relacionada, y tenemos experiencias también en algunos casos en Uruguay de búsqueda, ¿no?, de aspergilosis, cuanto más la busca uno, porque como vamos a ver las dificultades diagnósticas son muy claras, cuanto más la busca, más la encuentra, y por tanto empieza a encontrar situaciones patogénicas que no había visto y que pasan desapercibidas en muchos procesos patológicos, y que por tanto es muy importante tener una actitud activa frente a esto, porque si no, siempre nos va a pasar por el costado y no lo vamos a ver. Esto en general en la aspergilosis, no hablando ni de la COVID, ni de la UCI, ni de la aspergilosis en la UCI. Esto vale en general para la aspergilosis. Eso es lo primero. Lo segundo es que la patogenia, la fisiopatología, la forma como los hongos del género Aspergillus invaden los tejidos de un ser humano y generan aspergilosis son muy variadas. Eso tiene un correlato en formas clínicas, pero que son un continuo, y que los modelos que conocemos de inmunosupresión o de enfermedad preexistente, que en general está, ¿no?, para poder dar lugar a la aspergilosis, tanto una neutropenia extrema prolongada en un hemato-oncológico, como una disrupción ¿no?, de una persona ventilada mucho tiempo con otra patología, como decía Gino, ¿no?, y que por ende después se sobreagrega una aspergilosis, o una condición subaguda o crónica como la bronquiectasia, donde se agrega una aspergilosis. O sea, que en general vamos a tener eso en la aspergilosis, y eso es un continuo de formas clínicas que muchas veces coexisten, porque el EPOC puede tener neutropenia, y porque los modelos y lo que nos dicen los libros de tapa dura muchas veces en la realidad requiere individualizar y pensar en esa persona qué forma de aspergilosis puede tener. Es una infección en general también de largo aliento, o sea, no es aguda, y muchas veces es subaguda, crónica. Y en un momento nosotros la vemos, pero vemos como la punta del iceberg en esa persona también de la aspergilosis. O sea que es una enfermedad difícil de diagnosticar, que tiene multiplicidad de formas clínicas y de invasión de tejidos, y que por tanto, y para la cual tenemos muy pocas herramientas, tanto diagnósticas como terapéuticas. Eso es lo primero que quería decir. De esto va a hablar Ana Laura, pero yo para hacer la introducción no tengo más remedio que decir que en los métodos micológicos son los clásicos, es buscar el hongo, hacerlo crecer como nos pasa en bacteriología y poder identificarlo. Eso muchas veces no lo tenemos, pero tenemos que siempre pensar que existe esa posibilidad y apostar también por esa posibilidad, ¿no? Lo otro son los anticuerpos circulantes, que para otros modelos de patología sirven en aspergilosis, o sea, en las aspergilosis subagudas, pueden servir. En este caso, dependiendo del tiempo en que nosotros sospechemos que la persona pueda tener esta invasión de los tejidos, en personas que son inmunocompetentes, en principio, podríamos intentar buscar los anticuerpos circulantes. No es una herramienta que yo despreciaría, si bien, como vamos a ver, no es de lo mejor. También existen métodos moleculares que en Uruguay no están desarrollados como para poder hacer diagnóstico, pero que podríamos hablar con Ana y podríamos intentar aproximarnos también por estos métodos, porque existe esa posibilidad. Y después los métodos por biomarcadores, que tanto en plasma como en lavado ustedes conocen como el galactomanano. Esta es una revisión de Lancet que habíamos revisado para una reunión anterior que tuvimos, que resume un poco lo que hay hasta el momento, que como van a ver igual no es mucho, pero que está claro que existe una entidad que es la aspergilosis asociada a COVID-19,
que la ponemos con la sigla CAPA, similar a la sigla IAPA para el virus de la influenza, que tiene muchas cosas en común con respecto a la influenza, y que tiene un aumento significativo de la letalidad, y eso es lo que decía Gino, y es lo más importante. Por ende, tenemos que tenerla en la cabeza, buscarla y tratarla, o vamos a ver cómo. Para arrancar, en quiénes deberíamos pensar desde el punto de vista clínico, quiénes están en principio en mayor riesgo, o sea, en quiénes tengo que pensarlo, en quienes tienen mayor linfopenia y más marcada. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuáles? Bueno, se asocia con esa situación, como sabemos, es una característica de la COVID grave. Por lo tanto, bueno, ustedes me dirán, son todos. Bueno, sí, dentro de todos igual habrá algunos que lo tienen, que están más marcado, que no aumentan los linfocitos, etc. O sea, cuanto mayor y más marcada y más prolongada, es un factor de riesgo que se vio en esta entidad específica. También al uso de dexametasona, que a veces son pulsos más cortos y a veces son prolongados, porque como el paciente sigue inflamado, yo lo sigo manteniendo, o de tocilizumab, también se vio que tienen cierta asociación con el uso, por lo tanto, esos pacientes también, ustedes me dirán, dexametasona son todos. Bueno, sí, pero algunos son dosis más altas, quizás ya venía con corticoides, quizás se lo dejo más tiempo, etc. Y después todos los factores de riesgo clásicos para la aspergilosis pulmonar invasiva, dentro de los cuales las personas que tienen sobre todo patología pulmonar previa, cualquier EPOC, por más que nos parezca que es un EPOC leve, que no tiene mucha bronquiectasia, lo que sea, cualquier patología pulmonar previa es un factor de riesgo, por supuesto, cuanto más grave, más. El uso de corticoides de forma prolongada, seguro, y la neutropenia, o si el paciente tiene algunos episodios de neutropenia, o si viene de ese lugar. Esas cosas son factores de riesgo clásicos que son importantes a la hora de pensar en el tipo de paciente. La pregunta es, ¿de dónde adquiere la aspergilosis el paciente cuando nosotros hacemos diagnóstico en el paciente crítico? Si ya la traía o si la está adquiriendo en mi unidad. Y bueno, son las dos. Las dos pueden ser, la vía aérea puede estar colonizada, puede estar en un equilibrio estable con la persona, las esporas y las hifas, sin invadir, sin nada, y también se puede adquirir en el momento, están demostradas las dos situaciones. Con respecto a las imágenes que podemos encontrar, este artículo habla de imágenes típicas que no son exactamente las típicas, y lo digo entre comillas, que pensamos en la aspergilosis, ni en las subagudas, ni en los EPOC, bronquiectasias, ni tampoco en la neutropenia, ¿no? Pero algunas sí. Pero hay una característica importante que encuentran los trabajos, que es el vidrio deslustrado periférico y en grandes áreas, que eso no es clásicamente una imagen típica de aspergilosis, pero bueno, como que en estos casos seguramente tiene relación también con la COVID, pero bueno, esto está descrito y ahora les voy a mostrar unas imágenes mínimas. También las consolidaciones inespecíficas están descritas como imágenes frecuentes. También el patrón de Crazy-Pavin, el signo del halo o el halo invertido, que es así, es un signo clásico, y después también están descritas cualquier forma, derrame pleural, quistes en el parénquima, formas como formaciones quísticas como de aire también, como eso también está descrito en los trabajos que hay. O sea que es una radiología variada, vamos a decir, en la tomo. Acá esto es de otro trabajo, pero muestra los distintos patrones que puede encontrar, pero bueno, ven el virus ilustrado, la formación esquística, la consolidación, sobre todo lo que muestran como que la tendencia hacia la periferia, pero yo quisiera, igual que el concepto es la radiología patológica que empeora, y no sé si podríamos hablar de algo muy, o sea, característico al punto de que la radiología, más allá de que empeora, nos pueda servir, ¿no? En cuanto al diagnóstico micológico,
también van a ahondar mis colegas, por lo tanto no voy a ahondar mucho, pero quiero decirles que se puede utilizar el lavado bronquial alveolar por fibrobroncoscopía, el lavado bronquial a ciegas, o ese que hacen los intensivistas, que es una muestra que en general es de buena calidad, tiene rendimiento también para otros patógenos, y que yo sé que se hace y que está descrito también en la literatura y en los artículos, o el aspirado traqueal, que lo puse entre signos de pregunta, porque sobre todo para el galactomanano, o para la biología molecular, o para el lateral flow, es una muestra que no sirve a veces porque no tiene la fluidez suficiente, vamos a decir. Entonces, el diagnóstico de la forma más simple que nos podemos aproximar es a través del galactomanano. El galactomanano es un componente de la pared del hongo que, si el hongo crece en ese lugar, va a subir en cantidad. Entonces, los puntos de corte de galactomanano mayor o menor están relacionados con la calidad de la muestra y con la probabilidad de que ese galactomanano sea realmente una muestra de lo que está pasando en la invasión del tejido o no, porque en estas distintas muestras se ha visto que hay a veces colonizaciones que no son invasiones, que no son aspergilosis, que podrían aumentar el galactomanano. Por eso, cuando hablamos de una muestra de lavado bronquial de peor calidad, o sea que no es por fibrobroncoscopía, en realidad el punto de corte para aumentar la especificidad y el valor predictivo positivo aumenta a 4, proponen en este trabajo como un criterio, pero bueno, cuanto más alto, más especificidad. Cuanto de mejor calidad la muestra y el galactomanano más alto, mejor especificidad, pero es verdad que lo de los puntos de corte es un problema. Básicamente para lavado bronquial alveolar sería 1, y para un lavado con fibrobronco y un lavado bronquial a ciegas sería más alto. Pongámosle 4, pero bueno, quizás podría ser no 4, pero un valor más alto que 1 en realidad. El 1,3-beta-D-glucano es un biomarcador que se hace en sangre, que no está disponible en nuestro medio, pero lo quiero nombrar porque es un biomarcador que sería muy importante que estuviera, muy interesante, porque tiene alto valor predictivo negativo. Si el 1,3-beta-D-glucano es negativo, hay mucha literatura que avala que nosotros podemos descartar con cierta certeza una micosis invasiva, también candidiasis, no importa, pero descartamos una micosis invasiva grave pulmonar en ese paciente con este marcador negativo. No lo tenemos, pero es una técnica de ELISA, según entiendo, y podría tener aplicación, y la verdad que nos sería muy útil, sobre todo para decir cuál no, o sea, a cuál no le pongo tratamiento cuando tengo las dificultades. Y luego el galactomanano en sangre, que tiene muy baja sensibilidad y valores predictivos, sobre todo valor predictivo negativo imposible. Como dice Gino, porque lo voy a decir yo antes que lo diga él, pero si es positivo me sirve, más o menos, capaz que Ana va a ahondar más, pero bueno, es una posibilidad. Hay mucho trabajo anterior, obviamente no de COVID, que compara las formas pulmonares con el galactomanano en la sangre, y la verdad que no hay buena correlación. Es verdad que en algunos casos puede haberla, pero no como para decir, lo pongo en una guía, lo recomiendo. Bueno, esto es lo mismo, no me quiero extender, pero en el trabajo muestra todas estas posibilidades, todos los tipos de muestra, todos los tipos de marcador, cómo puedo hacer el diagnóstico y por cuál me puedo decidir. Estos esquemas son interesantes, pero me gustaba solamente para mostrarles esto que está en el medio, a lo que le llama... El trabajo propone en realidad establecer criterios que son más que nada para investigación, para estudios científicos, para publicar, y todo publicar con el mismo criterio, porque si no después es absolutamente incomparable los pacientes que yo publico con los del otro, y por lo tanto es difícil de tomar conclusiones. Pero no, más allá de eso, creo que está bueno cuando habla de la forma pulmonar, habla de fiebre refractaria, y esto está bueno pensarlo como desde el hemato-oncológico, ¿no? Yo le pongo antibióticos a un infiltrado pulmonar nuevo que no mejora con una antibiótico-terapia bien dirigida para lo que creo que puede tener como infección secundaria ya en un paciente evolucionado, ¿no?
y no mejora, y bueno, entonces ahí es donde se me tiene que prender una luz. También cuando hay derrame pleural, cuando hay hemoptisis o combinación de estas, desde el punto de vista clínico me parece que es interesante. Y antes de poner una diapositiva donde en realidad pienso, bueno, tendríamos que tener algún criterio, ponernos de acuerdo en qué hacer en Uruguay con estos pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que tenemos? Primero, el acceso en tiempos útiles a la determinación de galactomanano, que si en muchos centros, mientras se autoriza, se pide, se hace, yo qué sé, pasaron 10 días, una semana, y no tenemos el galactomanano en un tiempo útil para hacer el diagnóstico y para tomar la conducta clínica. Después, acceso a calidad en la interpretación de resultados de estudio micológico. Esto lo digo porque yo no trabajo en un laboratorio de micología en este momento, pero sí trabajé. Y hay una gran diversidad en eso, y nosotros como clínicos deberíamos exigir que quien hace el estudio micológico sepa hacerlo, porque un estudio micológico negativo, no digo el galactomanano, en manos no experimentadas, los valores predictivos negativos son prácticamente nulos. Entonces, necesitamos que alguien entrenado en micología mire ese estudio, el lavado, el tirado traqueal o lo que sea, vea el estudio directo, vea los cultivos, y no es suficiente cualquier laboratorio. No todo laboratorio está apto por recursos humanos capacitados para hacer un estudio micológico de calidad, y esto requiere mucha calidad de individualización del estudio micológico. Después lo que decíamos, al escaso valor de la serología, y puse en rojo porque sé que los intensivistas me van a matar, pero en realidad la biopsia de pulmón por fibrobronco o guiada por tomografía, que sé que no es fácil en estos pacientes, que quizás estoy diciendo un delirio, pero quizás en algún caso sea posible, es una muestra excelente para hacer el estudio micológico que nos puede dar un diagnóstico de certeza. O sea, que no desestimemos eso. O sea, si no se va a poder, no se va a poder, ya está. No digo de repente pedirlo para hacer una biopsia, pero si nosotros vamos a lavar el paciente, sería interesantísimo poder hacer una biopsia transbrónquica o poder hacer cosas que tengamos una buena muestra. O sea, generar buenas muestras y buenos estudios micológicos es una de las cosas que los expertos dicen y que a veces nos cuesta mucho hacer. Y bueno, y para terminar, lo que quería ponerles es, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, ¿cómo definimos la conducta? Y no tenemos mucha cosa. Tenemos que tomar estos ítems. ¿El paciente tiene factores de riesgo previo a la COVID para tener aspergilosis, un EPOC? ¿Usa corticoides, sí o no? ¿El paciente usó un inmunosupresor anti-interleuquina 6, sí o no? ¿Usó muchos corticoides en esta internación? ¿Tiene clínica y mala respuesta a los antibióticos? Ahí va sumando puntos. Más allá de los scores, ahí tengo todo a favor, ¿no? Me va pasando todo eso. Además tiene una imagen de empeoramiento en una tomo o en una placa. Y bueno, y ahí si tengo un galactomanano mayor a 1 o un directo positivo, un cultivo positivo de un lavado, un aspirado traqueal, soy Gardel, le puedo empezar tratamiento. El problema es cuando no tengo el galactomanano, ni el directo, ni nada, porque la máxima muestra que puedo tener es un aspirado traqueal, y galactomanano no voy a obtener del aspirado traqueal, y bueno, y ahí tengo que discutir individualizadamente, en base a lo clínico y la imagen, y resolver. Yo creo que hoy estamos en ese punto. Ojalá estuviéramos más en otro, pero la verdad que estamos en ese punto y tenemos que resolver si le ponemos tratamiento o no. El tratamiento de elección es el voriconazol en nuestro medio. Tenemos isavuconazol, que en costos anda parecido, creo, en realidad se podría usar. Es una alternativa, y no olvidar la anfotericina B liposomal como otra alternativa, no por resistencia en nuestro medio, porque en realidad no sabemos si hay resistencia, suponemos que no mucho, pero no lo sabemos, pero sí cuando hay interacciones, porque los azoles son fármacos malditos, en eso interaccionan con mucha cosa, o sea que pensar que existe la posibilidad de la anfotericina B liposomal como opción 2 en estos pacientes. Bueno, nada más, quise ser rápida para darle el paso al resto. Sí, Zaida. Bueno, ¿se escucha lo mío? Sí. Bueno,
Bueno, muy bien, Zaida, me gustó mucho tu presentación, fue un resumen bastante, bastante real de los problemas que tenemos, y que nos ilustra acerca de las dificultades que tenemos en el diagnóstico de esto. Nosotros vamos a tener un paciente que está internado con COVID, con una insuficiencia respiratoria, probablemente en un ventilador o con ventilación invasiva, pero con un infiltrado parenquimatoso, fiebre, la fiebre persiste, se plantea una sobreinfección bacteriana, se empiezan antibióticos. Viene o no viene algún cultivo, en general no están viniendo tampoco muchos cultivos, o sea, la mayoría de las veces tenemos persistencia, insuficiencia respiratoria, fiebre y un infiltrado pulmonar. Entonces se nos plantea lo que muy bien definiste, cuándo tenemos que poner el tratamiento. No va a haber, yo les adelanto, no va a haber una respuesta definitiva para este problema, porque nosotros no la podemos inventar, no la hay. A Ana Laura Barroco que nos ilustre un poco sobre qué a ese. Sí, a ver si puedo. ¿De dónde sacar la presentación? Puede tener un rendimiento, pero hay que esperar que se formen los anticuerpos. Entonces, ¿cuál es lo que esperamos de cada una de las técnicas? Y Ahí se ve. ¿Qué técnicas disponemos? Sí, ahí se ve. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una breve aclaración de la presentación de Gino. Yo no soy microbióloga, soy especialista en laboratorio. No se ve, tenés que poner pantalla completa, dice. A ver ahí. Ahí. Sí, dale. Bueno, que soy especialista en laboratorio clínico, no soy microbióloga, y dentro del laboratorio me especialicé en el área de micología y parasitología. Bueno, también traté de ser breve, como dijo Zaida, esta entidad es nueva, ¿verdad? Ha habido un aumento en la incidencia luego de la era COVID, ¿verdad? Pero es nueva, entonces hay algunas cosas publicadas, no son muchas, entonces todo lo que teníamos de sensibilidad y especificidad de no COVID ahora cambió y tenemos que readaptarnos a lo que es la era COVID. Entonces vamos a hablar un poco de lo que tenemos en las herramientas. Y ahora, ¿por qué no me pasa? Ahí. Entonces, de las herramientas diagnósticas que tenemos para el diagnóstico de la aspergilosis asociada a la COVID, tenemos limitadas herramientas, ¿verdad? Son las mismas de siempre, simplemente que las tenemos que reactualizar. El estudio micológico, el galactomanano, la serología, las técnicas de PCR y el 3-beta-glucano, como ya comentó Zaida. La sensibilidad de estas técnicas diagnósticas va de la mano siempre de la calidad de la muestra, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer un diagnóstico de una infección del tracto respiratorio inferior, o sea, una infección pulmonar, siempre tenemos que tratar de obtener las muestras más representativas, ¿verdad? Cuanto más representativa del tracto respiratorio inferior sea la muestra, mejores resultados yo voy a obtener del laboratorio, ¿verdad? Si tengo un aspirado traqueal o una secreción, va a ser siempre de menor calidad que un lavado bronquiolaminar o una biopsia. Entonces, en cuanto al estudio micológico, como todos sabemos, tiene baja sensibilidad, ¿verdad? Y como dijo Zaida, siempre hay que pedirlo, siempre hay que pensar en que este estudio nos puede ser útil y debemos de solicitarlo siempre. Si nosotros hacemos una técnica invasiva para obtener una muestra para una infección pulmonar, el estudio micológico siempre, aunque no sospechemos en una micosis, va de la mano con que hay que pedirlo, ¿verdad? Hay que ver la muestra que nosotros obtenemos, ya que en muestras no estériles es difícil a veces diferenciar entre una colonización y una infección. Por ende, cuando la muestra es más profunda y más representativa, siempre va a ser más fácil de poder diferenciar entre colonización e infección. Las muestras más adecuadas, sin duda, como dijo Zaida, son las biopsias, que obviamente en estos pacientes a veces es difícil obtenerlas,
y si no, el lavado bronquial alveolar, que de preferencia sea bajo fibrobroncoscopía. Con respecto al estudio micológico, estoy de acuerdo con Zaida, de que tiene que ser un ojo experimentado, que tenga experiencia en la observación de estas muestras, ¿verdad? Lamentablemente quedamos pocos micólogos experimentados, digo, y no hay mucha gente nueva que se esté formando, entonces en eso creo que con todas las cátedras tenemos que hacer hincapié en que tratar de formar gente, ¿verdad? Para esto, porque realmente lo estamos necesitando. El estudio micológico, rápidamente les cuento que cuenta de 2 partes, un examen directo, en donde nosotros a partir de la muestra vamos a realizar un examen que puede ser en fresco o con coloraciones, ¿verdad? Que si nosotros observamos filamentos, ¿verdad? Verdaderos, mayores de 1 micra, tabicados, ramificados, en cantidad abundante, ¿verdad? En una muestra que es representativa del tracto respiratorio inferior, ya esto rápidamente nos puede orientar a que podemos tener altas probabilidades de tener una aspergilosis o una infección fúngica, ¿verdad? Ya eso se puede informar en el día y ya al clínico le da una rápida orientación que puede ser de certeza. El cultivo no es tan rápido, demora, en general los mohos de género Aspergillus no son de crecimiento lento, o sea que en unos días ya podemos tener un desarrollo fúngico evidente, en el cual podemos observar la morfología de ese cultivo y ver que evidentemente se trata de un Aspergillus o de otro hongo, pero que claro, que demora un poquito más, ¿verdad? Y que la sensibilidad, como dijimos, de este estudio es bajo. ¿Qué tenemos que tener, qué importancia tiene que haber en la interpretación? En que, bueno, si la muestra no es una muestra profunda, o sea, un lavado, tenemos que ver eso de la diferenciación entre la colonización y la infección, porque con que tengamos una sola IFA en el examen directo, seguramente en el cultivo nos va a crecer, ¿verdad? Y eso tenemos que darle valor o no, entonces de ahí va de la mano de la calidad de la muestra, ¿verdad? El galactomanano es el mayor componente de la pared celular de los mohos del género Aspergillus, es un marcador específico y es el principal exoantígeno que se libera cuando hay invasión tisular. Ya es conocido por nosotros, ¿verdad? Porque es un antígeno que ya lo veníamos utilizando para hacer diagnóstico de aspergilosis pulmonar, sobre todo para la aspergilosis pulmonar invasiva, y en otro tipo de pacientes, ¿verdad? Los pacientes neutropénicos con enfermedad hemato-oncológica. Se puede realizar tanto en suero como en lavado bronquiolo-alveolar. En la infección, en la coinfección por COVID, el suero tiene baja sensibilidad, como ya lo dijo Zaida ahora. Siempre en los trabajos que hay publicados se habla de que se puede realizar, pero que siempre lo mejor es hacerlo en lavado. ¿Por qué es que el lavado tiene mayor sensibilidad que el suero? Estos pacientes, entre comillas, no serían neutropénicos, ¿verdad? Serían inmunocompetentes, entonces tendrían menos probabilidad de tener una asperginosis pulmonar invasiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el hongo, cuando produce la invasión a nivel del torrente sanguíneo, es cuando aumenta en suero, ¿verdad? Si no hay invasión en el torrente sanguíneo, difícilmente lo vayamos a encontrar en suero. Por eso es que en estos pacientes que tienen menos probabilidad de tener una aspergilosis invasiva, ¿verdad? Podemos no encontrarlo. Si lo encontramos, dijera Gino, bárbaro, pero si no lo encontramos es porque probablemente la aspergilosis no sea invasiva, puede que no sea invasiva en este paciente y tengamos un galactomanano en suero negativo. Por eso es que en el lavado es en donde tenemos mayor rendimiento en estos pacientes. En cuanto a las técnicas que tenemos disponibles en el Uruguay, hay 2 técnicas disponibles, la técnica de Lisa, ¿verdad? Que es una técnica cuantitativa, que allí les muestro una fotito donde se ve esos pocillitos que se colorean. De acuerdo a la intensidad del color, se realiza un índice y se informa un valor. Este valor, este índice, que yo ahí puse mayor a 1, en el caso del lavado y en el síndrome Kappa, ¿verdad? Es cuando nos daría una certeza de que podemos tener una infección por Aspergillus. Según los trabajos, tiene sensibilidad y especificidad variable, porque son muchos trabajos que se han publicado ahora en este año, ¿verdad? Y que todos tienen datos diferentes. Entonces, si nosotros tenemos con esta técnica en lavado bronquial alveolar un galactomanano con un índice mayor a 1, podemos tener una certeza alta de que este paciente tenga una aspergilosis pulmonar. ¿Qué pasa con el lateral flow? Que es otra técnica
y que es una técnica mucho más sencilla que el ELISA, ¿verdad? Es un test rápido, pasa que nos dice que es positivo o negativo, o sea, es un test cualitativo, no es cuantitativo. Entonces tiene baja sensibilidad, porque ¿de qué nos serviría a nosotros decir es positivo o es negativo? Fíjense que esta foto que les puse ahí abajo es un galactomanano que dio 2,1 o 2,2 en la técnica de ELISA. Y fíjense que ahí se evidencia una rayita muy finita en el lateral flow, ¿verdad? Es operador dependiente, ¿verdad? Hay que mirar bien porque hay bandas que son muy tenues. Y bueno, y si nos da positivo, bárbaro, nos da positivo. No sabemos cuánto tiene, ¿verdad? El valor. Pero si nos da negativo, probablemente pueda tener, si lo hubiéramos hecho por ELISA, un valor mayor a 1 y que en este kit nosotros no lo hubiéramos detectado. Entonces, por más de que el galactomanano por ELISA sea una técnica más laboriosa, que demore más tiempo, es mucho más sensible que el lateral flow para el diagnóstico en este tipo de pacientes. En cuanto a la serología, un poco Zaida ya habló también, la utilidad es en pacientes inmunocompetentes, ¿verdad? La muestra es suero o puede ser plasma dependiendo de la técnica. Hay dos técnicas disponibles, la doble difusión y la técnica de ELISA. La técnica de ELISA es algo que creo que con Gino ya lo habíamos hablado, yo le había dicho que eran anticuerpos totales, son anticuerpos IgG, ¿verdad? Detecta anticuerpos IgG anti-Aspergillus. Los valores de referencia serían entre menores a 5 no reactivo, entre 5 y 10 indeterminado y mayor a 10 reactivo. También presentan sensibilidad y especificidad variable en estos pacientes, porque en realidad estos pacientes son también, entre comillas, inmunocompetentes, no sabemos qué capacidad tienen de generar anticuerpos, o sea que va a depender también del estado inmune del paciente. La otra técnica que tenemos es la doble difusión en gel, que ya es una técnica más artesanal, ¿verdad? Que lleva un proceso más laborioso, que tenemos que preparar la plaquita con agarosa, que tenemos que hacer el inóculo, en el hoyo central se inocula el antígeno, y en los hoyitos de afuera se inocula el suero del paciente. Estos migran, y cuando se llega a una concentración óptima de reacción antígeno-anticuerpo, precipitan, y ustedes ven ahí las bandas. Estas bandas se ven macroscópicamente, por ende necesitamos que tenga el paciente gran cantidad de anticuerpos para poder evidenciar estas bandas. Entonces tiene alta especificidad cuando da positiva, porque sabemos que el paciente tiene anticuerpos, pero tiene baja sensibilidad, ¿verdad? Por eso mismo, porque requiere gran cantidad de anticuerpos. Son técnicas que creo que no están disponibles en muchos laboratorios, por eso mismo, porque son muy artesanales. Y con el tema de la serología, la precaución que tenemos que tener es lo que dijo Zaida. Si la muestra es tomada al inicio de la infección, ¿verdad? Puede dar un resultado negativo, entonces nosotros no podríamos descartar la infección. Estos pacientes que ingresan al CTI y que sospechamos que la tengan, el tiempo es ese, ¿verdad? No sabemos si le da el tiempo de generar anticuerpos y que la técnica nos dé positiva. Por ende, es una herramienta que la podemos tener en cuenta, pero que si nos da negativa la deberíamos repetir para confirmar, ¿verdad? En la evolución a ver si genera anticuerpos o no. Las técnicas de PCR, como dijo Zaida, en nuestro país no están muy, en nuestro país y en ningún lado, ¿verdad? Están todavía muy aceptadas, hay técnicas in-home, ¿verdad? Y hay técnicas comerciales, pero todavía no están muy estandarizados los resultados, entonces a veces en algunos lados se usan y en otros no. Pero tengo la novedad que me pasó la doctora Ballesté, este kit que está llegando, que ya tenemos acá en el país, que es un kit que detecta ADN en tiempo real de Aspergillus sp, o sea, de mohos del género Aspergillus, ninguna especie en especial. Es una técnica comercial, automatizada, que como todas las PCR tiene alta sensibilidad, ¿verdad? Que se puede realizar el lavado bronquialveolar o en otras muestras respiratorias, pero es lo mismo que hablábamos siempre, ¿verdad? La limitación en las muestras no estériles, ¿verdad? Si nosotros amplificamos ADN de Aspergillus en una muestra que puede estar colonizada, ¿verdad? Tenemos que ver las copias, ¿verdad?, que amplifica para darle el valor o la importancia a este resultado. Son técnicas obviamente que tienen más alto costo, y que, bueno, esperemos que estén disponibles rápidamente. Con respecto al 1,3 beta de glucano, ¿verdad?
Como dijo Zaida, es un polisacario que constituye la pared celular de la mayoría de los hongos de importancia médica, entonces sería un marcador panfúngico que tiene un alto valor predictivo negativo, ¿verdad? Tiene baja especificidad porque es panfúngico, pero tiene alta sensibilidad al diagnóstico de infección fúngica, ¿verdad? No lo tenemos disponible en el Uruguay, dada la alta demanda por parte de ustedes, bueno, veremos si nos podemos poner en campaña para tenerlo en nuestro país. Entonces, un poco resumiendo, las herramientas que tenemos serían el estudio micológico, que no debemos olvidarlo porque es una muy buena herramienta, el galactomanano, sobre todo para estos pacientes en lavado bronquial alveolar, y con la técnica de ELISA, en los laboratorios en donde existe el lateral flow se puede utilizar, simplemente que nos sirve como screening, ¿verdad? Es positivo, después tendríamos que cuantificar a ver cuánto tiene, y si es negativo tendríamos que realizar la técnica de ELISA, o sea que si tienen galactomanano por ELISA es más fácil utilizar esto que hacer un lateral flow. La serología, con las premisas que ya dijimos, es una herramienta que se puede utilizar, pero que no es muy útil al inicio de la enfermedad, y bueno, próximamente las técnicas de PCR. Con respecto a los tiempos que tienen, como dijo Zaida, ¿verdad? Estas técnicas, algunas son burocráticamente lentas, ¿verdad? No es que no se puedan procesar, porque el galactomanano se puede procesar en el día y largar una tanda grande, pero la burocracia que hay en las instituciones a veces lleva a que se demore, ¿verdad? Creo que es en eso en que tenemos que hacer hincapié, ¿verdad? En que las técnicas se puedan hacer rápidamente, porque las herramientas están y porque la respuesta se puede dar en tiempo y forma si se alinean todos los astros. Bueno, pronto. Muy bien, Ana Laura, muchas gracias. También aprendimos mucho de tu charla, de tu conferencia, de las técnicas y de qué cosas disponemos. Sabemos que entonces con los pacientes con aspergilosis pulmonar tenemos que pedirle cultivo y directo de hongos. Muchas veces hemos visto que se va directamente al galactomanano, aunque realmente el laboratorio después suele corregirnos ese error. Pero el clínico muchas veces va directo al galactomanano, cuando en realidad del directo y del cultivo podemos obtener muchísima información. Y más rápido, sobre todo porque no tenemos las trabas burocráticas que señalaba. Para eso puede ser suficiente un aspirado traqueal, porque ahí no necesitas diluir la muestra, aunque también es cierto que no sabes si es una colonización o no. Claro. Nosotros pedimos un aspirado traqueal y nos viene al directo o al cultivo a los pocos días sospecha de aspergilosis o aspergilosis, tenemos que, como todas las cosas, enmarcarla en el cuadro clínico, ¿no? Sería una colonización, estrictamente sería una colonización de la vía aérea en un paciente que tiene condiciones clínicas e imaginológicos de tener aspergilosis. Entonces ese paciente grave lo vamos a tratar con más convicción, por lo menos, de que puede tener una aspergilosis pulmonar, sabiendo que no estamos ante un diagnóstico de certeza. Yo le voy a dar lugar ahora a Cecilia Vilariño. Cecilia hizo un trabajo muy interesante en el Hospital Español, en su monografía para el posgrado de infectología. Y además nos pone en tiempo real o en la vida del intensivista algunos de los problemas que tenemos y cómo ellos encontraron caminos y qué utilidad le dieron al lavado neurobroncoscópico. Bueno. Cecilia, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Voy a tratar de transmitirles un poco la experiencia que fuimos generando acá en el Hospital Español, que somos centro COVID desde hace un año. Y bueno, les voy a compartir pantalla de la presentación acá.
Primero quiero aclarar que, así como yo no soy infectóloga, que en el cartel ahí dice que soy infectóloga, soy intensivista y soy posgrado en infectología. Y bueno, para Sí, aclarar, no, es muy, está Gina es muy tengo la optimista. profe ahí. Es optimista. Era para darnos dique, era para darnos dique. Y además, como estaba la profe, yo te doy un empujoncito. Justamente, voy a aclarar por las dudas. Bueno, este trabajo, como dijo Gino, yo lo empecé en el marco de la monografía de Jimena Prieto, es mi tutora, y bueno, y dentro del hospital trabajé con Buroni, Nin y con el doctor Hurtado. Lo primero que quiero contarles es un poco la experiencia. Empiezo con esta foto porque esto fue en noviembre. Tuvimos un paciente de 66 años del brote que hubo en Cerro Largo en aquel momento, que fue un paciente del que nosotros tuvimos mucho aprendizaje. Primeramente porque fue la primera hipoxemia feliz que vimos, que estuvo el paciente 10 días con una hipoxemia extrema sin avanzar a la ventilación mecánica, y que progresó, fue a la ventilación mecánica y al día 7 de intubación, 17 días desde el ingreso, el paciente fallece. Fernando Rodríguez y Nicolás Nin tienen un proyecto en curso acá de autopsias en los pacientes con COVID que fallecen. Este paciente fue a autopsia y nos siguió dando lecciones. La primera fue el momento de intubación, y la segunda fue que en todas las muestras de este pulmón que están viendo que parece más un hígado que un pulmón, de la hepatización que tiene ese tejido, creció en todas las muestras de cultivo Aspergillus. Y esta es una muestra de María Auchaína, que es la anatomopatóloga que vio las muestras. Bueno, acá tengo las micólogas, pero se pueden ver aquí las IFAs. Capaz que no sé si veo esas ramificaciones claramente, pero bueno, creció en todos lados y claramente ahí se ven IFAs que están invadiendo el tejido. Entonces, fue de mucha enseñanza porque primero que nunca pensamos que la causa de la peoría de este paciente podría haber sido la aspergilosis y que la causa de muerte fue una aspergilosis invasiva. Y a partir de eso, si bien ya estaba descrito en la literatura con incidencias variables en todos los países, decidimos que teníamos que tener una estrategia para buscarlo y para que esto no pasara, o por lo menos darle la chance al paciente de tratar las infecciones. Y por eso surge este trabajo. A ver si puedo pasar acá. Bueno, ya Saya introdujo esto, pero es brevemente lo que dijo Saya, que la aspergilosis es asociada a COVID, tiene un nombre propio que es CAPA, y que es la infección fúngica por Aspergillus que se presenta sobre una infección por COVID previa. La incidencia es variable. Hay centros que encontraron, como este trabajo de la ILSA, que tiene 108 pacientes críticos intubados, que tuvieron una incidencia de capa probable de 27%, o sea que 3 de cada 10 pacientes que ingresaban, y que fue precoz, eso es otra enseñanza. Y hay centros que no, que tuvieron una incidencia baja y que no es mucho mayor que la de la población, y hay lugares en que fue variando y que inicialmente fue alta y después fue baja. Entonces nos preguntamos cuál sería la nuestra e intentamos contestar un poco esa pregunta. El problema es que es muy difícil contestar esa pregunta por la dificultad diagnóstica que tenemos en el país y con estos pacientes. Los criterios diagnósticos que están claramente establecidos para los inmunodeprimidos y que igual generan dificultad muchas veces, no los tenemos en este paciente. Entonces se intentó generar este consenso que mostró Zaida, que fue publicado en Lancet en diciembre, tratando de dar definiciones que fueran operativas para todo el mundo de cuando estamos frente a un caso de aspergilosis asociada a COVID. Ese son el consenso ORT, que
Para mi gusto, es precioso de leer, pero para la hora de la clínica tiene una complejidad que es difícil de acceder, y la principal complejidad es que se basa en el lavado fibrobroncoscópico o en técnicas moleculares que no tenemos, entonces estamos un poco cortos en herramientas para hacer diagnóstico. Este consenso con el lavado no fibrobroncoscópico lo único que hace es que podemos hablar de que sea posible, o sea, con una baja certeza de aspergilosis. Pero, como voy a intentar mostrarles, creo que en este momento, en la medicina intensiva hoy en Uruguay, en la situación en que estamos, es la única herramienta que tenemos fácilmente disponible junto con el estudio micológico. Después este trabajo de la ASP-IQ es de 2013, que intenta hacer un diagnóstico de aspergilosis en pacientes críticos, pero también hace mucho hincapié en los factores de riesgo del paciente, y en este momento nuestro principal factor de riesgo es el COVID y no está incluido, entonces no es claramente aplicable. Lo más, la definición más simple, pero no es extrapolable porque es la de influenza, es la definición de aspergilosis pulmonar asociada a influenza. Esa es claramente, es más simple de usar para los intensivistas, pero es para influenza y no para COVID. O sea que estamos un poco atados para hacer diagnóstico en nuestro país en esta situación, para hacer diagnóstico de aspergilosis probable. La probada es con anatomía patológica, que bueno, que también no es accesible casi en la clínica, y probable es difícil, entonces nos quedamos con posible. Perdón que dije, las definiciones de consenso estas de la ORT son las clásicas para pacientes inmunodeprimidos. El consenso es el de, bueno, son medios difíciles los nombres de las sociedades. Y bueno, como les decía, en todos lados lo que se toma para tomar muestras de lo que está validado para tomar muestras y hacer de lavado bronquiolo-alveolar y estudiar el galactoma nano es el lavado fibrobroncoscópico, que además tiene el beneficio de que permite la valoración de la tráquea, porque la afectación traqueal también es posible, y obviamente nosotros, si no es con fibrobroncoscopía, no la vamos a ver. Pero claro, entre el riesgo de aerosolización, que los técnicos no están acá, realmente es muy, no sé si en las instituciones que trabajan los demás es fácil acceder, pero por lo menos para nosotros, que un especialista entre a hacer un procedimiento generador de aerosoles para ver si tiene aspergillus, ha sido difícil, por lo menos nosotros no lo hemos conseguido, entonces necesitábamos otra técnica que estuviera disponible y que la pudiéramos hacer los intensivistas, que es el lavado no fibrobroncoscópico. La idea fue que la técnica fuera estandarizada para tratar de sacar factores que pudieran confundir, y bueno, y obviamente no tiene casi costo, porque lo hacemos nosotros cuando entramos, no tiene ningún costo, y la limitante sería el PAFI del paciente. La realidad es que en la experiencia que hemos hecho acá con muchos lavados, no hay grandes problemas con la desaturación, es transitoria al momento de la desconexión del paciente, y nunca hubo un evento adverso grave por hacer un galactoma nano, incluso con pacientes con PAFI realmente bajo, porque pacientes con PAFI de 100, ahí también hemos hecho lavados, claro, hay que hacer todo rápido, que no falle nada, tener todo muy estandarizado. Sacamos, en vez de 2 muestras, saco una y con eso nos manejamos, pero no es una limitante. Uno tiene un poco de miedo siempre cuando el PAFI es bajo de realizar el estudio, pero lo hemos hecho con bastante seguridad. Lo que sí requiere obviamente que el paciente esté sedado y curarizado, entonces a veces puede haber también un poco de hipotensión, el otro efecto que puede hacer en el momento de la curarización. En general están todos curarizados, pero bueno, es lo otro que puede ser, pero no han habido problemas de hipoxemias muy severas por hacer los lavados.
Entonces, si bien para los trabajos y para este consenso de expertos el lavado no fibrobroncoscópico no es de gran valor y solo nos permite hacer el diagnóstico de aspergilosis posible, yo creo que es la técnica que tenemos disponible y que tenemos como clínicos para usar hoy. En cuanto al punto de corte, ya Zaida adelantaba que el punto de corte de 1 es para lavado con fibrobroncoscopía. Este consenso habla de un punto de corte de 4, que es un poco también exigente. Entonces, ¿dónde está la realidad? Y bueno, yo no tengo la respuesta. Utilicé para el trabajo, para tener una definición, un punto de 1,2. Asociado a un paciente que tiene deterioro clínico, ¿no? Un paciente que está mejorando, ni siquiera lo vamos a lavar. Y si era entre 1 y 1,2 se repetía la muestra. Con la experiencia que hemos ido generando, yo creo que sería un poco más exigente con el valor del galactomanano, y he tenido pacientes con valores de 1,3, 1,5, esas muestras me parece que hay que repetirlas para tener certeza de que vamos a iniciar un tratamiento que es muy costoso, que puede ser muy tóxico y que genera muchas interacciones y que realmente el paciente lo necesita. Bueno, el objetivo fue saber cuánta aspergilosis teníamos en la unidad, en los pacientes que estaban en asistencia respiratoria mecánica invasiva porque tenían un distrés por COVID. Inicialmente, durante febrero y marzo, lo que hice incluía a todos los pacientes que ingresaban ventilados con distrés, y lo que iba haciendo era un estudio de galactomanano cada 7 días, uno próximo al ingreso en las primeras 72 horas, y después lo iba repitiendo cada 7 días, excepto que el paciente empezara un proceso de desvinculación. Obviamente un paciente que estaba con aceptable intercambio gaseoso, que estuviera en despertar, yo no lo iba a sedar y a curarizar porque eso no tenía ningún valor clínico, no iba a plantear que ese paciente estaba con una aspergilosis en ese momento. Pero en los pacientes que seguían graves con mal intercambio gaseoso o actividad infecciosa se seguía lavando durante 7 días, cada 7 días. Y en algunos de los pacientes fallecidos se realizó necropsia y se envió el pulmón a estudio anatomopatológico y cultivo. Obviamente yo este trabajo no tengo analizado si todos los pacientes tenían linfopenia, todas esas cosas, porque además desde marzo hasta ahora, como todos sabrán, estamos en una situación crítica y no he podido dedicarle tiempo a esto fuera de lo mínimo. Pero de los pacientes que tengo ingresados ahora, tengo 64 pacientes, la mayoría eran hombres. Antes de hablar un poco de la mortalidad, probados por necropsia hay 2 pacientes, uno es primero que no estaba incluido en el trabajo porque fue previo. Y de las posibles, o sea, sacando esos 2 pacientes, tengo 62 pacientes, 12 pacientes, o sea que casi el 19%, o sea, 2 más o menos de cada 10 pacientes, uno plantea que podrían tener aspergilosis asociada a COVID. La mortalidad acá en el Hospital Español de los pacientes en general ha sido muy variable y ha ido creciendo, incluso estos son valores próximos que me dijo Javier Hurtado, o sea que no, pero son aproximados, y ha ido claramente en ascenso la mortalidad a niveles preocupantes y gravísimos, especialmente en los pacientes ventilados, porque además ahora casi no tenemos pacientes que no estén intubados dentro del CTI. Pero hasta sacando abril, en estos pacientes que yo tenía hasta febrero y marzo, que fue la mayor parte del estudio, los pacientes que tenían que se había hecho diagnóstico de aspergilosis tenían una mortalidad mayor que la media del CTI, y los pacientes que tuvieron un galactomanano mayor a 4, que ahora les voy a mostrar un poco algunos de los casos de los pacientes, esos morían todos, esa era la sensación que tenemos. La realidad es que hoy, desde abril, la sensación es que con o sin también el resultado es muy malo.
y bueno, no tengo números en este trabajo para decir que aumenta la mortalidad, pero sí fue la sensación que tuvimos durante febrero y marzo, cuando no estábamos en esta situación tan crítica como estamos ahora, que el desarrollo de la aspergilosis aumentaba la mortalidad de los pacientes. Esto es un cuadro para mostrarle algunos de los casos que tuvimos, porque quería también transmitirle la idea de que la presentación de la aspergilosis puede ser precoz. No es que uno tiene que tener al paciente 20 días con insuficiencia respiratoria, con mala evolución, para pensar que puede ser una aspergilosis. Se puede presentar precozmente. Por ejemplo, este paciente que al día 7 no tenía, al día 14 era claramente positivo, y a pesar de haber empezado tratamiento con voriconazol intravenoso, el galactomanano siguió subiendo y termina falleciendo. No tengo todavía los cultivos de la necropsia porque todavía no están informados muchos y porque muchos otros no los revisé, pero bueno, estos son los datos preliminares que tengo al día de hoy. Después tuvimos un paciente que tenía un linfoma, que también tuvo aspergilosis. Este paciente tuvo una evolución larga en el CTI y termina falleciendo, y a pesar de tener tratamiento con voriconazol intravenoso, ajustado el peso, el paciente sigue aumentando el galactomanano y termina falleciendo. Lo mismo acá, que parece que este aumento del galactomanano bajo tratamiento fuera un factor de mala evolución. Después tenemos algunos pacientes, el único que se fue de alta es un paciente que tiene un valor de corte de 1,3 de índice de galactomanano, que estuvo una evolución muy larga. Es un paciente que estuvo como 45 días, 50 días en el CTI, y que ahora se fue al CTI, al banco de seguros, a hacer la rehabilitación, y este paciente se trató 6 semanas y anduvo bien, pero la realidad es que hoy, con la experiencia que tengo, 1,3 yo lo hubiese vuelto a lavar, porque no sé si este paciente realmente tuvo una aspergilosis invasiva, esto fue una contaminación, pero bueno, eso es con la experiencia generada, ¿no? Este otro paciente de 1,9 todavía sigue internado después de 96 días en el CTI, se trató 6 semanas, y bueno, y parece que de la aspergilosis yo también no sé si realmente tuvo invasiva, pero tampoco lo puedo descartar, y creo que el valor clínico de haberlo tratado es indiscutible. Y bueno, después, lo otro que les quería mostrar es este paciente, el paciente número 8, que es un paciente que tenía un linfoma que estaba en quimioterapia. El paciente se hizo la quimio, terminó la quimio 3 días antes de ingresar al CTI. Este paciente tuvo precozmente también, el primer lavado ya era positivo, también bajo tratamiento, ajustado el peso. Y este paciente es interesante lo que le quería comentar, porque se empezó tratamiento y nosotros dentro de la unidad no es que manejemos las dosis de voriconazol, nunca habíamos puesto voriconazol en la vida como intensivistas, y hay que hacer una dosis carga y una dosis de mantenimiento. Este paciente quedó con la dosis carga y estuvo 10 días que se mantuvo la dosis de 1200 miligramos día de voriconazol. Cuando se recibe este 5,8 por error, ¿no? Cuando se recibe este 5,8, yo le saqué una dosificación y le cambiamos a anfotericina liposomal, y esa dosificación, después de haber estado casi 10 días con dosis supraterapéuticas de voriconazol, vino de 4 con algo, o sea, ni siquiera estaba en rango tóxico, estaba, podría decir que un poquito pasado de rango, pero es muy difícil con esto lo que quiero transmitir, que no sé si tendrá que ver en que los pacientes, que los primeros que mostré, que están de la tabla, que a pesar del tratamiento, siguió progresando la aspergilosis y terminan mal, si es que realmente con las dosis habituales en un paciente crítico que está, como todos sabemos, con un volumen de distribución aumentado, hipoalbuminémico, con múltiples interacciones que puede tener con el voriconazol, si es que realmente nunca llegamos a rango. Igual, de todas maneras, a pesar de cambiar a anfotericina, el paciente falleció, que es una cosa que hemos hecho con varios cuando fracasan, que los cambiamos a anfotericina liposomal, y igual han fracasado.
Y después tenemos este otro paciente con 1,8, que era un paciente que ya tenía un diagnóstico de un aspergiloma previo, un paciente joven que había estado en CTI, que hacía 3 años se había tratado y tenía una cavidad en la tomografía y marchó bien. Pero después la realidad es que, lo que yo le decía, la mortalidad de estos pacientes es alta. Hoy en día es alta de todos los pacientes con COVID, pero bueno. Uno de los regalos. Ah, mira, qué divino. Y una pantalona. Bueno. Y a modo de conclusión, lo que les quería, algunos mensajes para resaltar, es que la aspergilosis, 2 de cada 10 pacientes en esta serie que estudiamos en el español, tuvieron aspergilosis. Como dijo Sai al principio, esto si uno no lo busca, no lo va a encontrar, entonces hay que tenerlo en los esquemas pensado, planeado, de cómo una estrategia para buscarlo, porque en realidad con insuficiencia respiratoria y con fiebre están la mayoría de los pacientes, por lo menos los que tenemos acá, que tuvieron alta mortalidad, que eso no es, sin comparar a abril, la mortalidad de abril, que fue terrible para todos, tenemos que implementar una estrategia para buscar la infección, esto es lo que les comentaba recién. Recordar que la presentación puede ser precoz, que pacientes que el día 1 de asistencia respiratoria mecánica ya tenían el galactomanano positivo, y lo que sí que después del día 14, los pacientes que si el día 7, día 14 no tenían, tampoco la tuvieron el día 21 y el día 28, no lo desarrollaron. Saber que el lavado no fibrobroncoscópico, que si bien no está validado, es la herramienta que tenemos para hacer diagnóstico en este momento, y recordar que el tratamiento con voriconazol, aunque esté ajustado al peso, tiene una tasa de fracaso que es muy alta, y que es imprescindible que se chequeen los niveles y chequear las interacciones y monitorizar los niveles, que eso se hace, se puede hacer en Uruguay, por lo menos nosotros mandamos en Castro Gerardi, que fue donde se monitorizaron los niveles. Y bueno, es eso nomás los mensajes, lo que les quería contar un poco de la experiencia que tenemos acá en el hospital. ¿Se escucha lo que estoy hablando? Ahora sí. Bueno, Cecilia, muy lindo trabajo. Espero que la cátedra de infectología considere lo mismo. Y la verdad que está muy interesante, te felicito por el trabajo y fue muy, muy ilustrativo para nosotros. Porque además nos plantea problemas que también tenemos en las unidades de cuidados intensivos. Ya pasó mucho rato desde el inicio de la actividad, vamos a ir dando cierre a esto, pero no sin antes hacer un par de puntualizaciones. En primer lugar, señalar que, como todos señalaron, la incidencia de aspergilosis es variable, pero de acuerdo a lo que mostró Cecilia, de acuerdo a la revisión del Lancet, podría llegar a tener una incidencia de hasta un 27, 30% de los pacientes con COVID graves. Como todos señalaron, es una entidad subdiagnosticada y con herramientas diagnósticas que tienen sus dificultades. Por lo tanto, tenemos que sospecharla. Tenemos que sospecharla en los pacientes con fiebre, con insuficiencia respiratoria, con fiebre persistente, con infiltrado pulmonar, que son casi todos los pacientes que están en estas condiciones. Y para ello tenemos que ir a los pasos diagnósticos que ya fueron señalados: aspirado traqueal, lavado broncoscópico, no broncoscópico. Más allá de las disquisiciones académicas que se han hecho y que se establecen en las revisiones y los trabajos, de qué es probada, de qué es posible, de qué es probable, yo creo que el lavado broncoscópico tiene sus limitaciones, que son vinculadas a cosas que tienen que ver con la bioseguridad, pero también con la disponibilidad de la técnica y de técnicos que puedan venir a hacerla. Entonces, para nosotros en las unidades de cuidados intensivos y utilizando los circuitos de aspiración cerrada, inoculando pequeñas alícuotas de soluciones fisiológicas, puede ser una técnica que nos evite un lavado bronquialveolar y que nos pueda ser de mucha utilidad, y eso no deteriora tampoco demasiado, como ya lo dijo Cecilia, el intercambio gaseoso de los pacientes.
Así que es una técnica a tener muy en cuenta. Lo que tenemos el problema de acá es que al no saber si realmente son muestras bajas, no sabemos si esto es realmente aspergilosis pulmonar o colonización. Pero en el marco de la gravedad de los pacientes que tenemos, el tener el dato clínico e imaginológico con colonización, yo creo que nos va a llevar seguramente a empezar un tratamiento antifúngico. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que el aspirado traqueal, en donde en el directo y en el cultivo puede aparecer aspergillus, y el lavado no broncoscópico, donde pueden haber también evidenciarse la aspergilosis, son elementos que pueden hablar de colonización, pero que nos van a ayudar al tratamiento. Y después, por dificultades de tratamiento, porque en primer lugar, en muchos, porque estamos esperando que nos venga el galactomanano, eventualmente lo suspenderíamos en los casos en los que el galactomanano es negativo o que no crecen hongos en los cultivos, entonces lo suspenderíamos, pero probablemente en estos pacientes que llevan muchos días de ventilación, o más de 3 días, que tampoco son tantos días por lo que señalaba Cecilia, a los 2 días ya puede haber. O sea, los pacientes que con alta sospecha se podría eventualmente, caso a caso, indicar el tratamiento antifúngico. El problema es que el tratamiento antifúngico en sí mismo tampoco es una garantía de nada, porque el tratamiento antifúngico con voriconazol requiere monitorización de los niveles terapéuticos. Entonces, y es una técnica que tampoco nosotros tenemos muy a mano, estandarizada ni disponible. Entonces nosotros le vamos a hacer el tratamiento que dicen las guías, 6 miligramos kilo cada 12 de carga y 4 cada 12 los días subsiguientes, pero no sabemos los niveles que vamos a tener de voriconazol en sangre y por lo tanto no vamos a saber si vamos a estar en rango terapéutico, en la mayoría de los casos. Esto es una dificultad adicional. Otra dificultad adicional es el costo del voriconazol y la disponibilidad del voriconazol. Y otro costo adicional, nosotros que yo sepa no tenemos problema de resistencia, es el uso de repente de la anfotericina en los pacientes que cuando no hay disponibilidad de voriconazol, que se nos ha planteado en algunas situaciones. La anfotericina del deoxicolato es sumamente tóxico, y prácticamente casi que no se está usando, y la anfotericina del liposomal tiene gastos exorbitantes para nuestro sistema de salud, insostenibles, y menos en la forma casi masiva que estamos planteando que se puedan llegar a necesitar. Entonces tenemos realmente un problema diagnóstico, tenemos problemas terapéuticos. Y por último, señalar una cosa más, y ya terminamos. En primer lugar, si bien la incidencia de Aspergillus es esta, se han identificado también aislamientos de cándida, pero creo que por la revisión de la literatura hasta ahora, la cándida no tiene una incidencia mayor de la que tiene cualquier paciente crítico. Son pacientes con corticoides, con vías venosas, con sonda nasogástrica, con sonda vesical, con antibióticos, y todos esos son, como sabemos, factores predisponentes a la colonización con cándida. Por lo tanto, la candidiasis invasiva que se ha visto asociada sobre todo a catéteres venosos centrales, sí está presente también en estos pacientes como en cualquier paciente crítico, por lo menos hasta ahora no tenemos evidencia de que haya una incidencia mayor, aunque sí son pacientes que juntan todos los factores de riesgo para tenerlo, salvo la cirugía abdominal. Y otra de las cosas que últimamente se ha visto y en algunas series llega hasta un 10%, yo no sé si eso es reproducible a otros lugares, pero hay una serie de 108 pacientes ventilados con cándida, con COVID, el 10% o el 9 con algo por ciento tienen neumocitosis. Entonces, neumocistis girovesi, que también comparte los factores de riesgo, son pacientes linfopénicos, los SARS-CoV-2 son linfopénicos con bajo CD4, nivel de recuento de CD4, también tienen las condiciones para tener una neumocitosis. Entonces,
insuficiencia respiratoria persistente, de pronto también, cuando se tiene un lavado no bronquioscópico, no creo que se justifique empezar un tratamiento empírico, ni mucho menos, pero es un tipo de infección micótica que podamos tener en cuenta en estos pacientes. Y bueno, dicho esto, no sé, preguntas, podemos ir dejando la actividad por acá, si hay algunas preguntas. Si le A mí me gustaría decir algo, Gino. Sí, adelante. En cuanto a la técnica, porque obviamente yo inicialmente lo empecé haciendo con el circuito cerrado de aspiración, por eso, por el riesgo de aerosolización, pero la realidad es que aspiran poco, que terminaba lavando con más suero que el necesario, entonces terminé haciendo práctica y abriendo la vía aérea y poniendo una sonda de aspiración para lavar. Los primeros 20 centímetros los descartaba y después tomaba 2 muestras más con la trampa para lavado, y lo hice con abierto. Y bueno, al principio hubo un poco de miedo, después se me fue y ahora estamos vacunados. No pasó nada. Bueno, muy bien. Pero es posible hacerlo con el cerrado, por supuesto, solo que no siempre es efectivo el poder sacar una muestra representativa. Y lo importante también de enclavar la sonda antes de aspirar, ¿no? Para tratar de que sea una muestra lo más baja posible. En todo caso, si quieren, después difundimos un poco la técnica de lavado no broncoscópico para que quede a mano de todos los colegas que estén interesados. Una cosita muy, muy breve es que muchas veces tenemos como la percepción, o no sé, o el conocimiento inadecuado, por lo que sé, de que el voriconazol o la anfotericina B liposomal no está dentro del formulario terapéutico nacional, y sí está. Si uno lo busca, está puesto en la página, y está puesto para personas ingresadas con micosis graves, algo así dice. O sea, que para los pacientes de UCI, en realidad, está dentro de lo que los prestadores tienen que comprar, tanto borico como anfo-B-liposomal. Lo digo porque muchas veces nosotros a nuestros prestadores nos cuesta, porque tiene un costo elevado, pero no es un fármaco al cual estemos pidiéndolo por fuera del FTM y eso, como pasa con otros. Está la indicación específicamente para personas ingresadas y con micosis profundas. Bueno, muchas gracias. Muy bueno el aporte ese, que no todos lo teníamos en cuenta. Capaz que estaba en la lista, pero con letra chica, entonces no lo habíamos. Pero eso es importante saberlo, ¿no? Hay una pregunta en las preguntas que pregunta Nico Tomasino, que capaz que es una buena pregunta para Zaida o para Ana, que dice: ¿la serología tiene valor para el planteo de aspergilosis? Pregunta. Ya estuvimos hablando un poco de eso, porque si puede ser positiva por haber tenido un contacto previo, esa IgG, y no ser una actual la infección. A ver qué opinan. Si es una doble difusión, Ana, no sé. Si es una doble difusión, no, es actual. O sea, si tenemos una técnica positiva, porque es lo que decía Ana, tiene que tener una concentración muy alta de anticuerpos. Para las técnicas de ELISA, en realidad, si bien los aspergillus son hongos del ambiente, hay una buena correlación entre la invasión tisular. O sea que la verdad que el antecedente de aspergilosis con invasión tisular no es algo que las personas tengan habitualmente, no. Entonces, yo creo que hay que darle mucho valor a cualquier serología positiva. No sé, Ana, ¿qué piensa? Si está, vale. Claro, sin duda, si está, hay que darle importancia, sí, sobre todo en este contexto que ustedes están pensando que el paciente pueda tener una aspergilosis, ¿verdad? De lo contrario es si da negativa no la puedo descartar, pero si da positiva sí, le vamos a dar importancia. O sea que la podemos incluir en el algoritmo diagnóstico con el aspirador, lavado no broncoscópico, como una forma de confirmar de repente, como algo más, el diagnóstico. Y sobre todo si tuviéramos que hacer anfotericina liposomal, por lo que ello implica de costos, por lo menos tener una herramienta de peso, no sé.
Lo digo preguntando, porque yo estaba medio convencido los días pasados, pero me dieron tanto por la cabeza con eso que no. Y después hay otra pregunta muy interesante que habla, no me acuerdo dónde estaba, dónde la vi por ahí, que pregunta sobre el tratamiento empírico en estos pacientes. Y bueno, Ceci, no sé, yo intenté ahí, lo que pasa que capaz fui muy rápido, pero quizás habría que hacer una tabla donde uno tenga, no digo un score, porque es como vos decís, ese score está más pensado para incluir pacientes en un estudio y lo que sea, pero la verdad que para tomar decisiones clínicas en el día a día no es un buen... Entonces, decir, bueno, qué cosas tengo a favor, qué en contra, como hacemos en general para los tratamientos empíricos, y yo creo que la parte clínica es muy importante y bueno, y después, de acuerdo a las herramientas que tengamos, pero el tratamiento empírico tiene un lugar. Sobre todo porque esos galactomananos de ese trabajo que vos mostrás, que está buenísimo, de uno con algo que es poco, es casi como empírico, pero en realidad en muchos era correcto, después subió. O sea que yo creo, claro, semi-anticipado, dice Fabio. Claro, es un empírico dirigido o no le llamaría preventive, pero es como basado en factores de riesgo, simplemente si no tengo ningún biomarcador, ningún estudio y saco todo, yo creo que hay pacientes en los que cabe plantearse tratamiento empírico, y más en esta situación porque no tenemos ese acceso ideal a los tiempos, además, porque, vuelvo, en muchos lados el galactomanano demora una semana o dos, entonces es empírico, o con factores de riesgo más o menos pesados, etcétera. Sí, yo creo que es eso. Si se plantea con cierta lógica y fuerza el diagnóstico, creo que hay que hacerlo. Sí. Yo creo que hay que tomar la muestra. Uno de los factores de riesgo que me parece que serían relevantes es la presencia de linfopenia, ¿no? O sea, estamos hablando claramente que pacientes que infiltrados pulmonares, fiebre y infiltrados pulmonares y insuficiencia respiratoria con PAF y ojo tienen todos, ¿no? O sea que estamos diciendo dentro de este grupo de pacientes cuál no me está marchando bien y puede tener una aspergilosis pulmonar y le voy a empezar un tratamiento empírico. Una de las condiciones puede ser además agregar la linfopenia persistente como un elemento de fuerte sospecha para empezar el tratamiento empírico, además de factores previos, como había señalado Zaida, la enfermedad respiratoria previa, que de alguna manera predispone una colonización previa. Y recalco por tercera vez, me parece que en estos pacientes tenemos que además pedir el aspirado traqueal al directo y el cultivo, porque si están colonizados es rápido el diagnóstico y nos puede reafirmar el tratamiento que ya dejaría de ser empírico para pasar a ser casi que tratamiento de una aspergilosis invasora, aunque no tengamos la certeza diagnóstica. No sé si por ahí hay alguien que quiera hacer algún comentario más. No, yo recordar eso nomás. Eduardo Moreira pregunta, ¿cuándo se hace voriconazol por vía? Hay que recordar la incompatibilidad. Cuando se hace afirma que cuando se hace el voriconazol por vía enteral hay que recordar la incompatibilidad con la nutrición enteral. Bueno, muy bien. ¿Alguna sugerencia, algún comentario más? No, yo recordar eso de que si se va en pacientes seleccionados que hemos decidido, son pocos los casos que hemos hecho, porque en general también tenemos rápido el diagnóstico. Nosotros lo mandamos a un laboratorio privado y siendo de lunes a viernes, en general es bastante rápido el diagnóstico. Es que cuando uno va a empezar el tratamiento empírico, sacar una muestra igual. Aunque vaya el próximo lunes y pasen 4 días o todo eso, porque si no, después uno suspender un tratamiento sin haber tenido algo que nos ayude antes,
si después es negativo y no sabemos, es un tratamiento caro, tóxico y que va a tener que estar mucho tiempo. Entonces eso, recordar que aunque sea empírico, antes sacar una muestra de lavado antes de empezar. Sí, y que vaya para estudio micológico, ¿no? Micológico, sí, yo siempre saco una muestra de estudio micológico y una de galactomanano. Y para eso ver el directo, obviamente, y el cultivo. Identificar en cada UCI cuál es el laboratorio que me puede procesar con calidad una muestra para micológico, que no necesariamente es el laboratorio que tengo más de referencia cercano, si quizás a veces hay que sacarlo porque eso, si no, no tiene rendimiento. Y yo agregaría... Es importante lo que dijo Cecilia, que hay que mandar 2 viales diferentes, ¿verdad? Porque para galactomanano no se puede compartir la muestra, ¿verdad? No se puede destapar el tubo, hacer el estudio micológico, después lo vuelvo a tapar y después lo envío para galactomanano. Ahí ya sabemos que la aspergillus está por todos lados y que los conidios pueden caer. O sea que es importante que cuando hacen una muestra saquen 2 viales diferentes. Y en la muestra, en algún... Hablando de pacientes todos muy parecidos, en situaciones muy similares. En algunos reportes por ahora lo están mostrando como que puede ser hasta un 10%. No sé, hay un reporte solo de eso, pero bueno, ahí está y habrá que irlo viendo con el correr, con la evolución del tiempo, cómo se comporta este oportunista en esta situación. Pero creo que hay que considerarlo. En este estudio que hay sobre neumocitosis, comparte exactamente las mismas condiciones que el resto de los pacientes COVID sin neumocitis, en cuanto a que no hay ningún elemento que lo pueda identificar en cuanto a factores de riesgo, etcétera, etcétera. La única característica que mostraban eran que tenían tendencia a tener menos D-dímeros que los pacientes con COVID sin neumocitis. Pero... Gino, capaz que darle la palabra a Fabio, que está conectado. Sí. No sé si Fabio tiene algo más para aportar. Que pidan la palabra, que levanten la mano. ¿Dónde está Fabio? Ahí apareció. Está todo dicho, pone en el chat. Ahí está en el chat. Sí, en el chat lo veo, pero no quiere hablar. Qué raro que no quiere hablar. Bueno, se ve que está medicado. Nosotros teníamos un poco la pregunta, que en muchos centros lo que vemos que se está haciendo solamente voriconazol vía enteral, porque no hay disponibilidad o porque es muy caro. Yo no recuerdo ahora, si el comprimido se puede pasar y machacar por la zona nasogástrica, no lo tengo claro ahora, estaba tratando de chequear eso. Pero siempre generalmente se usa intravenoso y en las formas graves se va al oral cuando está de salida o cuando entras en insuficiencia renal o con infiltrado glomerular bajo. ¿Se me escucha o no? Se te escucha bien, sí, se te escucha bien. Perdón, porque sí, es la única precaución. Yo estaba viendo lo de la nutrición, las compatibilidades, pero no recordaba si el comprimido machacado se puede pasar por sonda, si tiene la misma efectividad. Eso no lo tengo claro. En Uruguay tenemos disponibilidad del intravenoso, del original y oral de la copia, del original y de la copia. Libra y Pfizer, ¿no? Tengo clara la indicación, Fabio. Digo la realidad, ¿no? Que a veces la realidad en muchos centros no está siendo esa. Por eso preguntaba. Yo voy a chequear lo del comprimido. Por la absorción, por los PKPD, son fármacos ideales. Pero yo voy a chequear eso que no lo tengo en la cabeza ahora. Había una afirmación que vos la mencionaste ahora, Fabio, de Eduardo, de la incompatibilidad con la nutrición. No sé si Eduardo quiere aportar algo, si está ahí en la vuelta o... Mientras habla Eduardo, el otro.
No, hay que preguntar del Surbactam y del Tazobactam. Está Saide, la gente de micología que sabe más que yo, pero creo que con pipertazo hubo un problema de contaminación, pero creo que está subsanado. Creo que con pipertazo no se modifica el valor de galactomanano en las técnicas actuales, lo que tengo entendido, o sea que no hay una interferencia. Y después lo otro que también es verdad que nosotros vamos heredando el modelo del hemato oncológico, que es ahí donde hablamos del anticipado. Muchas veces recurrimos al tratamiento combinado cuando no funciona, porque el voriconazol, además, las interacciones brutales que tiene, el hígado se lo lleva por delante cuando le damos dosis un poquito más alta, cuando vamos a realmente los 4 gramos kilo, en personas que tienen más de 100 kilos, el hígado se lo lleva por delante. Y muchas veces encontramos que hacemos los niveles, por lo menos en los hemato-oncológicos, y no encontramos niveles terapéuticos. ¿Sí? Porque hay una gran variabilidad interpersonal. Y ahí nosotros algunas veces hemos recurrido, yo en enfermo crítico no tengo cero experiencia, pero en el hemato-oncológico hemos recurrido a la combinación con una fotilicina liposomal. Hay que recordar que es un fármaco de segunda línea para la aspergilosis invasiva. ¿Sí? Que ahí voriconazol está por encima, inclusive la nueva molécula como ISA o POSA, que también tienen yo sí creo que no está disponible, el posaconazol no está disponible aquí. O sea, el tratamiento combinado hay que pensar cuando no va bien y estamos en un cuadro extremadamente compatible y la biodisponibilidad. Le paso la palabra a Eduardo. No, el galactomanano es más para suero, para neutropénicos, donde los valores de punto de corte del galactomanano son más bajos y la especificidad puede variar, y ahí es donde se dice el beta-lactámico, inhibidor del beta-lactamasa, con el surbactam y el peperatazo, pero en realidad en estos pacientes donde estoy haciendo diagnóstico por lavado, con valores de punto de corte mucho más altos, creo que no hay ese problema, no. Yo creo que no le daría... Sí, lo que hay es descripciones de galactomanano altos en lavado en otras micosis. Por ejemplo, la histoplasmosis, que sería, es algo que no tienen números, no podemos compararlo con esto que estamos hablando, pero el diagnóstico de histoplasmosis podríamos llegar a ese diagnóstico a través del galactomanano de un lavado alveolar. Obviamente estamos hablando de algún paciente muy seleccionado y particular, no estamos hablando de esto de la mayoría de estos casos. Porque es un componente de la pared de todos los hongos, que Aspergillus tiene más, pero en realidad no es exclusivo. Bueno, ¿algunos comentarios más? No, yo, Gino, si me permitís, hice esa acotación porque me pareció interesante, incluso por lo que decía Gonzalo recién, de que muchas veces no tenemos disponibilidad del voriconazol intravenoso y fuimos a buscar un poco lo de la interacción fármaco-nutriente del borico, sobre todo con la nutrición enteral. Y hay interacción y hay algunos trabajos que estuvo re buena la actividad. Yo hablé con Ceci para que nos mande todos los lavados a Mico. Hay alguien que está ahí hablando. Mauricio está un poco reacio en hacer los galactomananos de los micro LBA. Que hay algunos estudios, decía que demostraron incluso reducción de hasta un 20 o 25% de la absorción del borico cuando se administra conjuntamente con la nutrición enteral. Y lo que encontré es recomendaciones de administrar lejos de la nutrición enteral. Hay que suspender por lo menos 1 hora antes de administrar el borico triturado y después retomar la nutrición 2 horas después. Que esto también es interesante porque si lo hacemos cada 8 horas, significa que el enfermo va a estar por lo menos 9 horas sin nutrición enteral. Y después encontré que sí se puede triturar y se puede disolver el suero, lo que llaman dispersar y administrar el líquido. Era eso nada más. Gracias, Eduardo, buen aporte. ¿Algún comentario más? Si no hay comentarios más, vamos dejando por acá.
Les agradecemos la participación a todos, fue un éxito la jornada. Termina con 50 participantes después de 1 hora y media. En algún momento hubo hasta 80. Y todo eso se debe a que Bertulo está hablando por teléfono por ahí. Bueno, saludos a todos y por acá dejamos. Muchas gracias a las presentadoras que hicieron exposiciones excelentes y son nuestras invitadas de honor. Bueno, nos vemos. Chao.